buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse hoy. Les saluda Carla Ruiz de Castilla, directora de la Organización de Pacientes Esperantra. En nombre de Esperantra, junto con la Sociedad Peruana de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial, les damos la bienvenida a la transmisión Prevención y Diagnóstico Temprano, piezas clave en la lucha contra el cáncer de cabeza y cuello, con la cual tenemos el objetivo de dar a conocer más información sobre este tipo de cáncer, sus principales factores de riesgo, señales de alarma, así como la importancia de la detección y el abordaje oportuno de los pacientes para la mejor calidad de vida de los mismos. Antes de iniciar, los invito a dejar sus consultas a través de los comentarios para resolverlas durante la transmisión. Y a continuación le doy la bienvenida al doctor Ricardo Anicama, presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial y jefe del Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Edgardo Rebagliati Martins de Salud. Es todo un honor tener con nosotros al doctor Anicama. Bienvenido. Muchas gracias, Carla, por esta invitación. Mis felicitaciones por esta iniciativa. Creo que nuestro deber es difundir todo lo relacionado a las enfermedades que tratan las diferentes especialidades y tratar de dar a la comunidad las pautas para el manejo respectivo de esta enfermedad, en este caso, el cáncer de cabeza y cuello. Claro que sí, doctora Anicama. Antes de empezar, ¿podemos dar una breve descripción, por favor, de este tipo de cáncer? El día 27 de julio va a ser la conmemoración del Día Internacional de Cáncer de Cabeza y Cuello y con este motivo queremos dar a conocer más información sobre esta neoplasia. ¿Qué es el cáncer de cabeza y cuello, doctora Anicama? Bueno, el cáncer de cabeza y cuello engloba un cáncer que se ubica en diferentes zonas de esta región, ¿no? El cáncer toma el nombre del sitio donde se ubica. Es así que tenemos dentro de la cabeza y cuello cáncer de cavidad oral, cáncer de glándulas tiroides, por ejemplo, cáncer de glándulas salivales, cáncer de senos paranasales, incluso hasta cánceres de la región orbitaria, ¿no? O sea, lamentablemente aparece esto de forma inexorable y si no tomamos medidas para resolver el problema, esto sigue avanzando y puede agravar nuestra salud. ¿Y a quiénes afecta el cáncer de cabeza y cuello, doctor? Generalmente se decía que este cáncer afectaba a todas las personas a partir de los 40 a 45 años. Sin embargo, vemos nosotros que actualmente tenemos cánceres hasta en etapa infantil, así como en la etapa de adultez, en hombres, en mujeres, en diferentes estratos sociales y razas. No hay una predilección especial, ¿no? Por algún grupo etario o por sexo. Actualmente el cáncer de cabeza y cuello puede presentarse en cualquier persona con exposición a factores de riesgo. Uh-huh. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes de los que ha mencionado? ¿Cuáles son los que se presentan con más frecuencia? Probablemente el cáncer más frecuente es el cáncer de piel, porque es un cáncer en el que nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos exponiendo cotidianamente a los rayos solares. Lo que pasa es que la estadística de este cáncer se disgrega en las diferentes especialidades que ven en la piel. El dermatólogo de inicio, ¿ya? Pero, por ejemplo, el cirujano plástico que ve también cualquier lesión en la cara y que mucha gente visita, parece mentira, en primer lugar, más con un fin estético que con un fin de poder resolver un problema más grave, también tiene una estadística importante en el manejo de esta enfermedad. Nosotros como cirujanos de cabeza y cuello también vemos lesiones complicadas a nivel de piel, el médico general, el cirujano general, entonces esta estadística se disgrega en diferentes especialidades. Sin embargo, luego de ello, el cáncer de tiroides, netamente un tumor de cabeza y cuello, es lo más frecuente que nosotros vemos. Este cáncer, si bien es muy frecuente, tiene un crecimiento lento y con un tratamiento oportuno nosotros hablamos hasta de curación, tanto así que no requiere ni quimioterapia ni radioterapia. Los otros cánceres
que se presentan también de manera preocupante y que hemos visto incluso hasta en jóvenes son el cáncer de cavidad oral, ¿ya? Tenemos cáncer también de glándulas salivales, ¿ya? Que afectan a las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares, las glándulas salivales de la cavidad oral y los cánceres de la vía aéreo-digestiva superior, la nasofaringe, la orofaringe. Nasofaringe y orofaringe. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo, doctor? ¿Hay algún factor de riesgo específico a tomar en cuenta? Sí, hablando, por ejemplo, de cáncer de piel en la región de cabeza y cuello, que es una de las regiones que menos se cubre, a diferencia de las extremidades, el tronco, la exposición constante a lo largo de la vida a los rayos solares hace que las células de la piel de estas regiones expuestas se diferencien y formen células malignas, ¿no? Es así que los playeros, los agricultores, ¿no? Tablistas, toda la gente que no tiene la prevención de usar bloqueadores, usar sombreros, situaciones que pueden inhibir la exposición a los rayos solares, a la larga podrían hacer cáncer de piel. Hablando de cavidad oral, de cáncer de cavidad oral, definitivamente el tabaco y el tabaco en todas sus formas y el alcohol son fuertes factores predisponentes para la producción de cáncer en esta región. Y si nosotros fumamos y a la vez bebemos alcohol, estos dos factores se sinergian, es decir, se potencian y pueden producir hasta 16, 17 veces más riesgo de presentar cáncer que una persona que no tiene esos hábitos. Entonces estaríamos hablando básicamente de cánceres que en su mayoría son debidos al estilo de vida, ¿no? Y cánceres en su mayoría prevenibles. Si uno va a la playa y se pone el protector, pues probablemente podría evitarse tener este cáncer. Y en el caso de la cavidad oral, evitando el consumo de tabaco y de alcohol, y también se refieren a estilo de vida. Exactamente, Carla. Así es. En nosotros está la prevención de ser muy disciplinados, de tener unos regímenes higiénicos, dietéticos muy marcados y de esa manera evitar cualquier tipo de factor predisponente. Hoy en día ya en las cajetillas de cigarro, en las bebidas alcohólicas ya aparece un anuncio, ¿no? Esto puede ser perjudicial para la salud, un poco para informar a la gente. Entonces, hay gente que con conocimiento, incluso con mensajes como este, no lo advierte y por último, bueno, es víctima de su propia irresponsabilidad. Aún así deciden continuar, ¿no? Hay una pregunta del público, doctor, que si hay forma de prevenir este tipo de cáncer. Sí, definitivamente. Si nosotros evitamos los factores que ya hemos estado hablando, tenemos un régimen de vida saludable, comemos frutas, comemos verduras, evitamos los enlatados, las carnes ahumadas, tabaco, licor, vamos a tener mucho menos posibilidades de presentar este tipo de cáncer. De acuerdo. Bueno, ojo, tomar nota también en nuestra alimentación está, digamos, el que tenemos que tener tanta responsabilidad y bueno, en el cáncer de piel, por supuesto, no exponerse en las horas punta y si tienen que hacerlo por un factor ocupacional, también hacerlo con un protector solar. Doctor, una pregunta más. ¿Cuáles son las principales señales de alarma? Por ejemplo, en los otros tipos de cáncer, que podrían ser cáncer de lengua, de glándulas salivales. En general, cualquier bulto, voy a decirlo así para que se pueda entender mejor, nosotros hablamos de nódulos, pero cualquier bulto que aparece en esta región que no se haya advertido anteriormente, ya es un signo de alarma, ¿no? Debe visitar inmediatamente al especialista
para que pueda diagnosticar o hacer un plan de manejo de acuerdo al sitio donde se encuentre, ¿ya? Y ojo que cuando digo especialista, tiene que ir al especialista correspondiente. O sea, mi amigo del costado, de repente, sin desmerecerlo, es, no sé, pues gastroenterólogo o es neumólogo, y nosotros le preguntamos por un tema de tiroides o un carcinoma de cavidad oral, probablemente vaya a dar una opinión muy general, pero las especialidades hoy en día se han diferenciado tanto que es difícil que ya un médico que ha tenido estudios completos pueda estar al tanto de lo que pasa en todas las partes del cuerpo. Entonces, cuando digo especialista, digo cirujano de cabeza y cuello para nuestra región. Una sangrado que no es habitual por la fosa nasal y que se repite constantemente sin causa aparente, también debería llamarnos la atención. Una llaga que tengamos en la cavidad oral, en la lengua, en la encía, y que le damos un tratamiento, incluso con un médico especialista, digamos, médico internista, que ya le ha dado un tratamiento previo y pasan más de 2 semanas y la lesión persiste, ya debería visitar a un especialista en la región de cabeza y cuello, un cirujano de cabeza y cuello, para que pueda observar la lesión y ver si es que le sugiere algún otro tipo de tratamiento o realizar ya una biopsia para definir el diagnóstico. Doctor, otra pregunta del público. ¿Qué relación tiene el virus de papiloma humano con el cáncer de cabeza y cuello? Hemos escuchado muchísimo acerca de que el virus de papiloma humano es el responsable del 99% de los casos de cáncer de cervix, cáncer cervicouterino. Pero ¿hay alguna relación también con otros tipos de cáncer como el de la cavidad orofaringia, por ejemplo? Así es, o sea, si bien no se ha comprobado una relación causa-efecto de este virus papiloma humano con el cáncer de cavidad oral, básicamente cáncer de lengua, sí existe una fuerte asociación que nos los pone como un factor predisponente, ¿no? Y definitivamente cuando nosotros estudiamos y pedimos un marcador para poder saber si este cáncer ha sido ocasionado por el papiloma virus humano, nos sale positivo, entonces nos está comprobando que sí, pues ha habido ahí eh, una causa que ha sido por este papiloma y que está en relación con las prácticas del sexo oral, ¿no? Y eso no quiere decir pues que ya todos, o sea, vamos a hacer de esto un impedimento, ¿no? Pero, como decías al inicio, los, las condiciones higiénico-dietéticas de cada persona en cuanto a su salud, a su higiene, etcétera, etcétera, hacen que esto se pueda evitar, ¿ya? O sea, las prácticas promiscuas, ¿no? El saber elegir responsablemente a una pareja definitivamente disminuyen estos riesgos. Y la vacunación contra el virus del papiloma humano que actualmente existe y además es gratuita para toda la población de niños y niñas, ahora con la ley de cáncer, Así es. de 9 años y 14 o 13 años, si no me equivoco, debe efectuarse con mayor razón, porque no solamente estaríamos erradicando el cáncer de cuello uterino, sino también previniendo este tipo de cáncer, ¿no? De cavidad orofaringia y de otras partes del cuerpo. Exactamente, exactamente, como lo estás mencionando. La recomendación entonces para los padres de familia, porque los niños y niñas de esas edades no deciden por sí mismos, es acudir a los centros de salud para la vacunación oportuna y acudir también para el refuerzo, porque son 2 dosis al menos para poder eliminar pues la posibilidad de luego en futuro contraer estos tipos de cáncer. Y Eh, como tú dices, es sí. gratuito y nos previene pues una enfermedad que a la larga podría ser bastante perjudicial. Así es. Y doctor, ¿esta enfermedad solo afecta a adultos mayores? ¿Se ha visto casos en jóvenes? Usted al inicio comentaba que no había mucho una relación de que sea solo a partir de cierta edad, sino en general en toda la población, ¿verdad? Así es. Si bien no es una situación frecuente, porque antes se decía que el cáncer era de personas mayores, nosotros vemos cánceres en todas las edades.
¿no? Veo mucho cáncer de tiroides en pacientes, incluso en edad infantil, en, en la región en la parte de cirugía de cabeza y cuello pediátrica, que lo manejamos en nuestro hospital, tenemos casos de cáncer de tiroides, por ejemplo, en niños, cáncer de quiste tirogloso, que tiene también en algunos pacientes que no han desarrollado su glándula tiroides, y la única glándula que tienen es a nivel del conducto tirogloso, y el único que tienen, y lamentablemente cuando presentan un nódulo ahí, la mayoría de las veces suele ser una enfermedad maligna. Chicas de 17 años, provenientes de la selva, también con cáncer de cavidad oral y tumores avanzados incluso, ¿no? Son parte de la experiencia que vamos viendo nosotros en nuestro hospital. Claro que sí. Y doctor, ¿cuáles, ya cuando son pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las principales recomendaciones para prevenir la neoplasia de nuevo? Y cuando ya son pacientes, ¿qué son los siguientes pasos? Cuando uno es diagnosticado con cáncer de cabeza y cuello, ¿qué debe hacer? Bien, bueno, las recomendaciones para evitar, como le habíamos comentado, es evitar todos los factores de riesgo, en todas las modalidades. Alcohol, bueno, para brindar, tampoco lo vamos a negar rotundamente, de vez en cuando una celebración en forma moderada, ya, sin factores asociados como el tabaco, yo creo que no nos pone en demasiado riesgo. Evitar la exposición al sol, evitar las carnes ahumadas, ¿no? No solamente podrían provocar cáncer de cavidad oral, sino también cáncer gástrico. Cigarrillo, bueno, del tabaco. En el caso de cáncer de senos paranasales, mucho cuidado con gente que trabaja en la industria de los cueros, que usan pinturas y esas cosas que son tóxicas, ¿no? Que podrían provocar problemas a nivel de los senos paranasales. Por Personas, inhalación. exacto, por inhalación. Personas que, inhalación constante, personas que por algún u otro motivo han tenido que recibir alguna radiación externa, hay que estar atento porque con los años podrían desarrollar un segundo tumor, un segundo primario, ¿no? Y cuando tenemos nosotros ya la evidencia, acudir inmediatamente al cirujano, ¿no? Cuando percibimos nosotros un bulto, una llaga que no cura, ojo con esas prótesis que tenemos nosotros, esas prótesis dentales, que provocan inflamaciones crónicas, podrían también transformar el epitelio, la mucosa de esta cavidad oral en lesiones malignas, ¿ya? Si los asociamos más a hábitos nocivos, lógicamente esta propagación se hace mayor. Acudir al especialista para que solicite los exámenes correspondientes con el fin de diagnosticar lo más pronto posible si esto se trata de una lesión maligna o no. Y de acuerdo a ello, seguir las recomendaciones. El principal pilar de tratamiento es el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Seguido de radioterapia, de quimioterapia, dependiendo el caso. De acuerdo. Y la importancia entonces, primero, de la prevención, en segundo lugar, de un diagnóstico preciso y oportuno para los pacientes cuando se toca algún bulto, se ve algún sangrado, como usted ha dicho, o alguna señal de alerta. Y si no, ¿cada cuánto tiempo la población en general debe hacerse un chequeo preventivo sin tener nada? ¿Hay que hacerlo a partir de alguna edad? Por lo menos un año a la vez, por lo menos una vez al año. Y si tenemos antecedentes familiares, con mayor razón, ¿ya? Porque el cáncer de tiroides, por ejemplo, pues es heredo familiar. Entonces, hay que estar constantemente haciéndose evaluar a través de un examen físico por un especialista, de una buena ecografía, una punción aspiración, si es necesario,
¿ya? Y estar alerta a la presencia de cualquier bulto que pueda aparecer en sangrado, en, en el cuello, en la nariz, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, también un diagnóstico preciso y oportuno, además de un tratamiento. ¿Y cuál es la importancia del tratamiento oportuno, doctor? Ya cuando es un paciente, digamos que entra a una quimioterapia o algún otro tratamiento, ¿qué deben hacer? ¿Deben estar siempre en contacto con el médico? ¿Tienen que hacerle un seguimiento? Así es. Una vez diagnosticado un paciente con el diagnóstico de enfermedad maligna, dependiendo la localización, debe seguir las recomendaciones del especialista. Cada tipo, cada sitio de la región de cabeza y cuello tiene un tipo de tratamiento. Algunos, como el cáncer de tiroides, basta la cirugía para mejorar el pronóstico. Complementariamente pueden recibir yodo radiactivo. Por lo general, este tipo de tumores no reciben ni quimioterapia ni radioterapia, porque es un tumor eh, bastante manejable. Los cánceres de cavidad oral, igualmente, ¿no? Se hace una cirugía local y profilácticamente se sacan los ganglios del cuello para que no siga creciendo el tumor. Mientras nosotros estemos un paso delante del tumor, las posibilidades de éxito son mayores. Pero si ya tenemos un paciente con tumores, con metástasis en el cuello o a distancia, el pronóstico lamentablemente se empobrece, ¿ya? Un paciente que llega a operarse con un tumor primario y no necesita o no ha hecho metástasis hacia otras regiones del cuello o del organismo, tiene hasta un 60-90% de pronóstico de vida en 5 años, ¿ya? Quiere decir que con un tratamiento oportuno nosotros podemos tener éxito en el tratamiento de estos pacientes. Perfecto, tenemos preguntas del público. ¿Cuál de todos los cánceres de cabeza y cuello es el más agresivo? ¿Ya? La agresividad va a depender del, del tipo histológico, ¿ya? ¿Mm? O sea, de lo que nos informe el patólogo, del tamaño con que llega a la consulta, si es que hizo metástasis o no. Yo le decía al inicio que el cáncer de tiroides era el menos agresivo de todos, Ujú. pero si por ahí nos toca la mala suerte de recibir un cáncer de tiroides con diagnóstico de pobremente diferenciado, esto puede ser más mortal que un carcinoma de lengua o de cavidad oral, que por lo general son más agresivos que un cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, la gravedad nos va a dar el tipo histológico, la localización y tamaño del tumor y la extensión de la enfermedad, si hubiera o no, al momento de la consulta. Hay una pregunta de Pamela, dice, mi mamá tiene cáncer de cabeza y cuello, ya le han extraído la mitad de la tiroides, ella también tiene diabetes y radicuopatía de la vértebra L4 y L5. Las medicinas para la diabetes la perjudican en la otra enfermedad. Yo deseo saber si es hereditario. Ah, muy bien, Pamela. Claro, ella está preocupada porque la mamá la han operado eh, de tiroides. Y como decíamos al inicio, este cáncer de tiroides tiene un componente eh, genético, familiar. Entonces, Pamela, para su mayor tranquilidad, puede visitar a un especialista para que le examine y pida de inicio una ecografía en búsqueda de nódulos en la glándula tiroides. Si es que no se encuentra ningún nódulo, ella puede estar tranquila y feliz y puede hacerse un control anualmente para ver si hubiera alguna posibilidad, ¿no?, de crecimiento. También pregunta, gracias doctor, de Joel, me extirparon un tumor de glándula salival, ¿podría volver a tener este cáncer? Eh, Joel, es importante saber el resultado que te dio el cirujano que te operó. ¿Qué tipo de tumor fue?
¿no? Si fue un tumor maligno y el patólogo informó, por decir, un adenocarcinoma con bordes libres, en el cual tú ya recibiste un tratamiento oportuno, con ganglios negativos, si es que hubo la oportunidad de operarlo o no, o de sacar los ganglios, en teoría tú ya estás curado, ¿no? Generalmente te controlan por un espacio de 5 años para ver si en este tiempo podría haber alguna recidiva. Luego de este tiempo, si no ha habido ninguna recidiva, las posibilidades de regreso de la enfermedad son mucho menores. Muchísimas gracias, doctora Nicama. Muchísimas gracias a todos los pacientes que han estado preguntando y bueno, ha generado definitivamente mucha expectativa y mucho interés la charla de hoy. Ha sido una ponencia exhaustiva, doctor. Nada más agradecerle por compartir todo este conocimiento. Creo que la labor que tenemos que hacer en conjunto siempre es difundir acerca de estos tipos de cáncer que no son tan conocidos y que tenemos que tener como pacientes y como personas la responsabilidad de hacer un chequeo preventivo, aunque no nos duela nada, aunque no tengamos ningún factor de riesgo, para poder en todo caso, si es que tuviéramos esta enfermedad, la posibilidad de diagnosticarlo a tiempo y cómo no tener un tratamiento también a tiempo y oportuno. Ahora, doctor, quisiera darle un momentito el pase a un testimonio. Quiero presentar a Aida Gamarra, paciente de cáncer de fosas nasales. Ella es lideresa de las diversas ollas comunes ubicadas en el distrito de Chosica y nos contará su experiencia con esta condición y cómo un diagnóstico oportuno cambió su vida. Aidita, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y voy a iniciar dando gracias a Dios por esta segunda oportunidad que Dios me dio para poder vivir, ¿no? Vivir para servir. Tengo un cáncer a las fosas nasales. Fui médicamente desahuciada, pero la fortaleza para continuar fue mis hijos, porque yo no tengo familia más que mis 2 hijos. Y el temor de dejarles solos hizo que yo luchara con todas mis fuerzas para haber realizado a mis hijos y que mis hijos tengan la oportunidad que yo no tuve, que tengan la mamá que de repente yo no tuve en el momento que yo necesitaba y yo quería ser fuerte por ellos, que no me vean. Entonces sufrí mucho porque el cáncer a las fosas nasales es muy doloroso. Yo usaba morfina, viví sedada. Fue más grande mis ganas de vivir. Fui damnificada del Niño Costero 2017. Me costó y tuve que empezar de cero, sin nada, con una enfermedad. Y al ver que no había quien lideraba, no había quien ayudaba, miraba a mis vecinos que no habían, la comida no llegaba a donde estábamos. Entonces me eligen coordinadora, entonces yo pude salir a gestionar, empecé a buscar la forma de apoyar y pues hacer lo que otros no hacían. Inicié una asociación llamada Sembrando Esperanza, con la cual vengo trabajando con 76 ollas comunes, con el programa Ollas Comunes Autogestionarias. Trato de empoderar a las mujeres y a la vez que vean que un cáncer es una enfermedad como cualquiera y nosotros podemos vivir con el cáncer. Yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes landes y en Santiago yo conocí a personas que me ayudaron y conversé con mucha gente que tenía cáncer y ya tenía el cáncer llevando 20 años, 15 años y la verdad fue mi soporte. Encima recibí tratamiento fuera del país que me ayudó bastante, los psicólogos, las amistades me ayudaron y me dijeron tú puedes. Y de verdad,
la fuerza que uno pone y las ganas de vivir. Es mi segunda oportunidad, quiero disfrutarlo a lo máximo, quiero hacer lo que a mí me gusta. Entonces yo hice, lamentablemente, cuando tú tienes cáncer, ya pues te aíslan, te hacen sentir una persona inservible, que ya tú no vales, estás desahuciada. Y yo vengo luchando para demostrarles lo contrario, que el cáncer no me va a tumbar, y si el cáncer llega mañana, pues que me encuentre trabajando, haciendo algo. Hay que ser útil a la sociedad. Sé que no es fácil. El cáncer que yo tengo es un cáncer, es muy extraño, no tiene cura, es hepático, que aún no es estudiado, peor, ¿no? Porque mis hijos también, mi hija ha sido toda la vida mi soporte. Ahora es abogada, ha sido mi soporte porque mi hija a temprana edad ha tenido que madurar, ser mi amiga, ser mi madre, ser mi compañía. Ha tenido que dejar de ser adolescente para convertirse en mi guía, en mi fortaleza, en mi fuerza. Y juntas hemos salido adelante y vengo yo luchando. No es fácil usar Tramadol, que te pongan una aleta. Gracias a Dios me quitaron la aleta, pero tomo medicamentos. Una prevención temprana ayudaría mucho a todos. A mí el cáncer me agarró, como dice el doctor, da secuelas. Yo tenía sangrados, como ahora lo estoy teniendo, el sangrado, y empezaba a sangrar, y cuando yo iba al doctor me decían que era una sinusitis. Y entonces, cuando ya me detectaron, ya estaba todo el tabique carcomido, me tuvieron que extraer a mí. Lo que yo tengo es ortopédico, y la parte adentro no se ha podido pegar en el intermedio, entonces todo es hueco. Yo aprendí a vivir con eso, yo respiro solo por la boca. Hay cosas que ya no puedo hacer. Entonces yo a la vez también cantaba, ya no puedo cantar, y hay muchas cosas que no se puede ya hacer, pero no podemos vivir lamentándonos. Y yo digo, no, todo inicio tiene un final. Entonces el final para todos va a llegar. Yo aprendí eso. Es muy difícil, sí, porque uno cuando tiene cáncer se siente triste y se golpea el pecho y sale llorando y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero después uno recobra fuerza, porque nadie sabe qué tan fuerte es hasta que su única opción es ser fuerte. Entonces yo pienso que el cáncer depende de cada uno también. Uno tiene que luchar y poner sus partes, pero si a mí me aíslan y me hacen sentir que tengo cáncer, me van a matar más rápido de lo debido. Muchas gracias, y yo les pido, como dice el doctor, hay que hacernos una prevención oportuna. No hay que quedarnos con el primer diagnóstico, y eso fue mi error de mí, quedarme con el primer diagnóstico y vivir 2 años con la sinusitis, que me decían que era sinusitis y no era sinusitis. El cáncer, que ahorita todavía no es identificado, porque de 1000 da a 1, y desgraciadamente me dio a mí, me estaba comiendo. Entonces la prevención oportuna ayuda a prevenir. Entonces yo desde acá un llamado a todos, hay que prevenir, pero también si tenemos un paciente, no hay que aislarle, sino hay que darle oportunidad para que siga viviendo y dejar hacer nuestra vida cotidiana hasta el último día de nuestra vida. Muchísimas gracias, doctor, muchas gracias a todos, muchas gracias a Esperanza, que lucha día a día para que el paciente con cáncer sea respetado sus derechos, pero a la vez que nos den oportunidad de continuar con nuestra vida día a día. Muchísimas gracias y lluvia de bendiciones para todos. Muchísimas gracias por ese valioso testimonio, por la ayuda que brindas a todas las personas con las que trabajas, y bueno, por la alegría, no obstante el cáncer, que irradias siempre en tu vida, y que sigas adelante por muchísimos años, que más bien los pacientes con cáncer que te vean se sientan inspirados con tu historia. Muchísimas gracias por todo lo valioso que nos has compartido. Ahora, doctora Nicama, por favor, seguimos con las preguntas. Bueno, hemos despertado bastante interés en esta transmisión, y los pacientes, bueno, ahí hay una pregunta, nos están diciendo
si el cáncer de tiroides siempre es hereditario. No siempre, pero hay un buen componente, ¿no?, genético al respecto, ¿ya? Mis padres no pueden haber tenido cáncer de tiroides, pero yo lo puedo hacer. Antiguamente se consumía mucha sal sin yodo y la incidencia de cáncer de tiroides era muy fuerte, ¿no? Había muchas personas con bocios, ¿ya? Y algunos de ellos que presentaban pues cánceres, ¿no? Cuando se instauró el yodo en la sal, esto disminuyó frecuentemente. Entonces, una dieta pobre en yodo puede condicionar la presencia de aumentos de volumen de la glándula tiroides. No necesariamente pueden haber familiares con esta enfermedad, pero yo sí lo puedo hacer. Entonces, igual, el cuidado, la prevención debe ser la misma. Si hay un familiar, con mayor razón, ¿no? Nosotros tenemos a veces tumores que están en el limbo, son las neoplasias foliculares que no se pueden definir ni por biopsia aspiración, ni por biopsias transoperatorias, sino que necesitamos un informe final del patólogo luego de extirpar la glándula, ¿ya? Y estamos en la duda de operar o no. Pero cuando ya el paciente me dice, mi tía, mi hermana, mi mamá presentaron cáncer de tiroides, nosotros pues ya por ese antecedente tomamos ya otras medidas y la orientamos de diferente manera. Muchas gracias, doctor. Respecto a los otros cánceres de cabeza y cuello, ¿hay algún otro que usualmente suele ser hereditario? Generalmente el que mayor apego familiar tiene es el cáncer de tiroides. Los otros tipos de cánceres generalmente obedecen a exposiciones, ¿no? A exposiciones ambientales, radiaciones, industrias de cuero, inhalaciones de tóxicos, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. Y doctor, en el CIS y en el salud, ¿el acceso a tratamiento es similar o tenemos alguna diferencia, por ejemplo, en cáncer de lengua, en cáncer de tiroides, respecto al tratamiento? En el Ministerio de Salud, generalmente el centro principal de tratamiento es el INEM, porque lo que lo tengo entendido es que los pacientes con CIS tienen acceso a este tipo de cobertura, ¿ya? Todos los hospitales que no son INEM del Ministerio de Salud generalmente refieren este tipo de pacientes al INEM. Todos los cánceres de tiroides, que son los que, como comentaba al inicio, no reciben quimioterapia ni radioterapia, son resueltos en los diferentes hospitales. Pero ya los cánceres que ya van un poco más avanzados o tienen algún tipo de metástasis, van para un tratamiento pues multidisciplinario al Instituto, ¿no?, de Enfermedades Neoplásicas. En salud sí pues tienen una cobertura amplia para el tema oncológico. De acuerdo. En los hospitales básicos, ¿no? En los hospitales referenciales, que son el Sabogal, el Hospital Almenara y el Hospital Rebariato. Y ahora con la Ley Nacional de Cáncer, porque también hay que decir que estamos ante un nuevo escenario, ¿no? Tenemos la Ley Nacional de Cáncer, ya está su reglamento y prevemos que próximamente puedan haber beneficiarios de esta ley y que no sea ya solamente el INEM que atienda los casos de pacientes del CIS, sino que poco a poco se arme una red oncológica nacional y que esto acerque un poco más al ciudadano de las regiones también la atención en sus propias regiones. Seguramente esto mejorará un poco el panorama porque ahora los pacientes con cáncer han sido fuertemente golpeados también por la pandemia, ¿no? Ha habido mucha atención acerca de poder combatir la pandemia y se ha dejado de atender, se ha dejado de diagnosticar. Eso, cuando un paciente pierde el diagnóstico oportuno o el tratamiento oportuno, ¿qué impacto tiene, doctor?
Definitivamente, sí, la pandemia trajo esa secuela y algunos pacientes perdieron su oportunidad quirúrgica por el tiempo transcurrido. Llega un momento en que desgraciadamente el tumor nos gana, y por más esfuerzo que nosotros hagamos en erradicar este tumor, la cirugía no es suficiente. Y en la región de cabeza y cuello, este tipo de cirugías radicales es demasiado mutilante. Prácticamente puede desfigurar a una persona, someterla a un tipo de cirugía donde pierden parte del rostro. No es gratificante. Y aún sin la seguridad de poder erradicar totalmente la enfermedad. Estos pacientes van a tratamientos adyuvantes con quimioterapia, radioterapia, pero no es igual que haber operado a un paciente y dar después un tratamiento con quimio-radio, ¿no? Definitivamente el efecto no es el mismo. Entonces muchas veces van a tratamientos paliativos, que ya no es lo mismo que hacer un tratamiento radical de inicio. Claro que sí. Bueno, doctor, antes de finalizar, yo quisiera darle la palabra para que usted pueda dirigirse al público que se ha conectado. Muchísimas gracias por todo. Adelante, por favor. Yo agradezco la invitación y aplaudo este tipo de iniciativas que nos permiten conversar un poco sobre los diferentes tipos de enfermedades, en este caso el cáncer de cabeza y cuello, a propósito del Día Mundial de Cáncer de Cabeza y Cuello, en las que nosotros podemos orientar a la comunidad a poder detectar lo más pronto posible una enfermedad que, tratada a tiempo, puede prevenir una desgracia que no solamente es en el paciente, sino que se convierte en un problema familiar, porque envuelve a toda la familia y entristece a todos los amigos y familiares que están alrededor de un paciente grave. Entonces, hoy día tenemos muchas armas, no solamente la cirugía, tenemos la quimioterapia, la radioterapia, que en conjunto son herramientas fuertes para combatir estas enfermedades malignas. Ya nos contó Aida su testimonio, la felicitamos a ella, ha sido una paciente fuerte y emprendedora, y no solamente se ha recuperado, sino que ahora ella está ayudando a otros pacientes que puedan haber tenido la misma suerte. Entonces, no olvidar que el consumo de una alimentación sana, saludable, hacer deporte, evitar factores predisponentes como el tabaco, alcohol, evitar exposiciones solares y otro tipo de estímulos son importantes para poder evitar una enfermedad maligna. Nuevamente, Carla, mi agradecimiento por esta ventana, y es gustoso de poder reunirnos en otra oportunidad para hablar de repente de un tópico en específico. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Seguiremos difundiendo la información y sobre todo aconsejando a todos que la prevención, el chequeo preventivo del cual hablamos es súper importante, y también pues cómo vivimos, cómo llevamos nuestra vida para poder hacer factores de riesgo sean lo menor posibles. Quisiera darle el pase ahora a... Yo animo a todos los pacientes que tengan cáncer, no hay que dejarnos vencer. Nosotros no nos rindamos, sigamos luchando, sigamos viviendo, sigamos ayudando, disfrutemos nuestra segunda vida. Hay que aprender a sonreír, hay que aprender a regalar sonrisas, regalar esperanzas. No hay que tumbarnos. Muchísimas gracias y mil bendiciones. Mi más respeto y mi estima personal y mi admiración a todas las valientes mujeres a nivel mundial que luchan contra el cáncer. Es difícil, pero tenemos que aprender, y además nosotros somos el soporte de nuestros hijos, de nuestra familia, entonces tenemos que demostrar con coraje y con dignidad. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Esperanza, que siempre nos das la oportunidad de ayudar a muchos pacientes a recuperarse. Y aquí estoy para poder yo orientarle, de repente contarle mi experiencia. No hay problema, con mucho gusto puedo acompañarles
y a la vez si hay un paciente que quiere un consejo, estamos para brindarnos y apoyarnos entre nosotros, porque no nos queda más que otros y agradecer a todos eternamente. Mil gracias, lluvia de bendiciones, doctor, y muchísimas gracias, Esperanza. Muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias, Aidita, gracias, doctora Anicama. Gracias, Aida. A todos nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Reiteramos la necesidad de que todos los miembros del sector salud continuemos trabajando en conjunto para contribuir con la salud de los pacientes, quienes necesitan acceso en primer lugar a diagnóstico y, cómo no, a un tratamiento oportuno para mejorar su calidad de vida. Esperamos que esta transmisión les haya resultado muy valiosa y útil y que tengan una excelente noche. Nuevamente, gracias al doctor Ricardo Anicama, ha sido un honor contar con usted, y lo mismo a Aida por haber difundido un testimonio de tanto valor y tanta fuerza para poder inspirar a todos los pacientes con cáncer. Recordemos que el cáncer ahora puede ser una enfermedad crónica y no dejarse vencer por él, ¿no? Hacer todo lo necesario para poder seguir sonriendo como lo hace Aida. Muy buenas noches a todos. Gracias a todos.